Antes de empezar este video, quiero saber qué estás sintiendo tú sobre el mercado cripto. ¿Cómo sientes tu posición de XRP? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Y hasta dónde esperas holdear? Déjamelo en los comentarios y vamos con toda la información que traigo para ustedes el día de hoy. ¿Sabías que mientras el mercado cripto la semana pasada perdía más de 350.000 millones de dólares en un solo día, algunos actores aprovecharon para ganar millones y mientras tanto Ripple, que es la creadora de XRP, ya lo sabemos, lanzaba la mayor campaña de seguridad de toda su historia? ¿Y por qué justo en medio de todo este caos Ripple le da por redoblar sus esfuerzos para proteger el ecosistema XRP? Además quiero saber y quiero hablar con ustedes sobre qué papel juegan los ETFs que se esperan aprobar este mes, pero que con todo el tema del shutdown enfrentan retrasos regulatorios. Vamos a descubrir acá y entender qué estamos esperando para esta semana de gran recuperación y cómo esperamos que se recupere XRP de aquí a final del año. Además, vienen los ETFs de XRP, vamos a ver qué pasa. Por su parte, quiero hablar inicialmente de lo que está haciendo Ripple con todo este tema de seguridad. Ripple y la empresa ImmuneFi lanzaron un hackathon de XRP Ledger con $200.000 de incentivos para los hackers éticos que puedan encontrar vulnerabilidades en el protocolo de préstamos de XRP Ledger, fortaleciendo así la seguridad antes del lanzamiento. Esta iniciativa lo que trata es de reforzar la confianza institucional en Ripple y la infraestructura de XRP, que es clave para que las instituciones lleguen a invertir y adoptar a XRP Ledger en momentos de alto escrutinio regulatorio. Pero antes de hablar de todo esto, quisiera entender un poquito qué fue lo que pasó la semana pasada. El 9 de octubre, la China anunció un veto a las materias raras, a las tierras raras, y al día siguiente, el presidente Trump, el 10 de octubre, anunció aranceles del 100% a la China. El mercado en ese momento perdió 350.000 millones de dólares en activos, pero incluso las pérdidas pudieron ir mucho más allá. Hay gente que habla de 19 billones de dólares y por su parte XRP bajó de $2.80 a $1.64, que fue el punto que yo alcancé a ver, que es más o menos una caída del 42%. En ese momento las ballenas vendieron 2.230 millones de XRP en esa semana, aumentando la presión bajista y liquidando posiciones apalancadas. Esas posiciones apalancadas son las que yo a veces les digo que son difíciles de manejar si uno no está súper pendiente de la pantalla y no tiene un stop loss y un take profit marcado en esas operaciones. Cada uno decide cómo operar, pero si quieren operar de una manera sólida, vayan a Bitget. Es una plataforma que a mí me ha ido muy bien y que tiene todas las posibilidades para uno tener sus marcas en los trades y no tener esos inconvenientes. Pero ¿por qué XRP fue tan golpeada? XRP tenía abierto Open Interest de futuros cercanos a los 2.900 millones de dólares, causando liquidaciones masivas en el crash. Miren, la falta de catalizadores regulatorios inmediatos y el vencimiento de la carta fiduciaria complicaron aún más el panorama y la venta algorítmica en todos los exchanges generó una presión aún mayor, acelerando la caída. Pero, ¿qué sucedió realmente? Hubo una ballena, por ejemplo, marcada desde hace mucho tiempo, movió 1.1 billones de bitcoins y otra ballena histórica ganó 192 millones en solamente 50 minutos abriendo un corto millonario justo antes del anuncio. Esto fue extraño, fue algo controversial porque fue 30 minutos antes del anuncio que abrió un corto tan fuerte. Es como si tuvieran información interna. Por su parte, Binance, Hyperliquid, Bybit, Bitget generaron cientos de millones de dólares en comisiones ante el volumen y la volatilidad extremas. Aunque 30.000 millones de capital fresco influyeron en la recuperación, la confianza en total sigue frágil. El mercado bajó de 4.14 trillones de dólares en valor de mercado, de market cap, a más o menos unos 3.4 trillones. Fue muy grande la caída. Pero vienen señales de recuperación con una V técnica. El volumen triplicado entre el $1.60 y el $1.70 marcó absorción de pánico y fue un suelo firme. Fue un suelo técnico firme. Eso fue un soporte muy fuerte. XRP forma un triángulo ascendente con un cierre sobre los $3.30 que respaldaría un breakout hacia los $3.30.
Todavía estamos lejos de esos $3.13 porque estamos alrededor de los $2.50. Falta recuperar los $2.80 por ahora. De ahí en adelante vemos un potencial de llegar a los $3.30, $3.65 y el siguiente nivel que yo veo acá en el canal es de $4.40. La campaña de seguridad de ImmuneFi también suma confianza para ejecutivos e inversores institucionales que valoran los ecosistemas blindados. Pero acá tenemos un tema que nos interesa a todos averiguar. Los ETFs están en la mira. El proceso y retrasos regulatorios por todo el shutdown nos hace pensar qué puede pasar. Las decisiones de la SEC sobre los ETFs spot de XRP se esperan entre la próxima semana, entre el 18 y el 25 de octubre, pero el shutdown federal ha pausado toda esta revisión. Las presentaciones del formulario 19B4 que solían mantener en vilo el calendario ahora son trámites administrativos que no garantizan lanzamiento inmediato. Todo esto por la actualización que hizo la SEC hace pocas semanas. WisdomTree, por su parte, actualizó su formulario S1 en octubre para mantener viva su solicitud, reflejando compromiso de avance bajo el nuevo marco regulatorio simplificado. Ellos tienen la fecha límite, el deadline, el 18 de octubre. Esperemos ver qué pasa ese día, ese sábado. Aún con retrasos se proyectan entradas institucionales de entre 5.000 y 15.000 millones de dólares si los ETFs son aprobados, con impacto muy positivo en el precio de XRP. Es un potencial gigantesco que podría escalar a XRP por encima de los $5 e incluso hay escenarios optimistas que hablan de los $15 hacia arriba. Yo creo que siempre lo he hablado acá, que hay gente que habla de los $27 y $30, incluso yo puse un video hace poco de los $26. Pero ¿qué escenarios de precio y estrategias deberíamos plantear para XRP? El rango clave para las próximas semanas está entre los $2.75 como soporte inmediato, que ojalá rompamos ese $2.50 y poder tener $3.05 y $3.20 como resistencia para retornar a la tendencia alcista. La aprobación de los ETFs podría disparar rallies rápidos, inmediatos hacia los $3.50 e incluso llevarnos cerquita a los $4, a los $3.92 sería otro nivel e incluso más allá si se confirma todo el apetito institucional. Por su parte, ahorita en noviembre tenemos el Ripple Swell en el 2025 que al lado del atacatón de ImmuneFi son catalizadores fundamentales para consolidar la narrativa positiva. En ese swell, que es una de esas conferencias gigantescas que hace Ripple alrededor del mundo, se conocerán nuevas iniciativas de XRP y de Ripple. Pero vengan, el temblor de octubre mostró la fragilidad, pero también la fuerza de XRP. Ripple apuesta por seguridad con ImmuneFi, mientras que la institucionalización vía los ETFs sigue en la puerta de entrada. ¿Estás tú preparado para aprovechar el rebote y ser parte del renacer de XRP? Pues no te pierdas ningún detalle y suscríbete a mi canal para tener análisis más profundos y también regálame un like. Yo quiero saber qué opinas de todo esto que está pasando con el mundo cripto. Nos vemos en la próxima. Chao.